los tiempos en los que estaba considerando tomarme mi fe católica más en serio, recuerdo que uno de los varios libros que influyeron positivamente en mi proceso de tomarme la fe en serio fue un libro escrito por el padre Raymond, un sacerdote cisterciense norteamericano de la misma congregación de Thomas Merton, pero bastante menos conocido y de un contenido más histórico anecdótico. Y este sacerdote escribió un libro que se llama La familia que alcanzó a Cristo, y es básicamente la historia poco conocida de la familia de San Bernardo de Claraval. Como saben ustedes, San Bernardo, ese gran titán espiritual de la Iglesia Católica, que es uno de los que escribió los tratados más bellos sobre la Santísima Virgen María y que además impulsó la reforma de la orden benedictina cuando estaba entrando a una cierta crisis de complacencia. Entonces, San Bernardo de Claraval es una figura muy conocida, pero pocos saben que era una aplanadora apostólica, ¿no? Una aplanadora. Cuando él sabe de la reforma del Císter, cuando eran apenas 3 monjes benedictinos que se habían juntado para tratar de crear esta reforma benedictina y que no prendía, no pegaba, la biografía de estos 3 reformistas de los benedictinos también la escribe el padre Raymond en un libro que se llama 3 monjes rebeldes, también muy bonito, ¿no? Pero la familia que alcanzó a Cristo es esta de San Bernardo, como San Bernardo se aparece en el Císter con un pequeño ejército de jóvenes que quieren formar parte de la reforma. O sea, básicamente él es el que logra que este espíritu de reforma de estos 3 originales reformadores pegue, ¿no? Y se llama la familia que alcanzó a Cristo porque San Bernardo convenció a toda su familia a tener una vida mucho más cristiana, convenció a sus padres que no vivían cerca a que se tomaran la fe más en serio, y realmente podríamos decir que si la historiografía hubiera sido mejor, tal vez la familia de San Bernardo hubiera sido la primera familia beatificada como familia. Y sabemos que las primeras parejas beatificadas como parejas son los Beltrame Quattrocchi, ¿no? Esta familia italiana. Poco después, el papá y la mamá Martín, los papás de Santa Teresita del Niño Jesús, y la familia Ulma, estos mártires de Polonia, han sido los primeros beatificados como familia completa, o sea, ya no como pareja como los Beltrame, Quattrocchi, sino como familia completa. Pero hay una historia que yo no conocía y de la que recién me he enterado, es que la familia de Santa Gianna Beretta Molla, ¿no? Este nombre probablemente a ustedes les sea familiar porque es esta mujer italiana, madre de familia, que se casó con su esposo, perdón la redundancia, y tuvo varios hijos, una familia muy católica, muy bella. El padre murió hace poco y Gianna hija, por quien Gianna Beretta dio su vida, porque ella era doctora, era médico, y sabiendo lo que podía pasar, decidió no recibir el tratamiento contra el cáncer para poder dar luz a la hija. Y esta hija, hoy en día, ya un poco mayor, sigue predicando bellamente sobre su familia, sobre la mamá cuyo sacrificio permitió que ella siguiera viviendo, y es una gran predicadora en los eventos de defensa de la vida. San Juan Pablo II le tenía mucha estima. La Jornada Mundial para la Familia que se celebró en Brasil fue la primera vez que la tuvo a ella como invitada, pero después ha seguido estando y ha seguido dando vueltas por el mundo, hablando precisamente del ejemplo de sus propios padres. Lo que yo no sabía es que los familiares, los hermanos de Gianna Beretta, también eran extremadamente dedicados a la vida cristiana, y uno de ellos, el padre Alberto Beretta,
está a punto de ser proclamado beato. De hecho, ya ha sido declarado venerable por la familia. Y allí me enteré que toda la familia de Gianna Beretta era una familia de personas profundamente cristianas. De entre sus hermanos, 3 terminaron siendo sacerdotes, todos ellos muy apreciados de vida ejemplar. Gianna terminó santa, su hermano Alberto va a ser beatificado y no sabemos qué cosa va a pasar con sus otros hermanos. Con Fernando, con el padre Giuseppe, ¿no? El padre José, Virginia, el padre Francisco y la hermana Cita. Pero ahí es donde me enteré que esta familia, todos estos hermanos fueron criados gracias a la profunda y sencilla fe de los papás de Gianna Beretta y del futuro beato y de otros futuros beatos. La mamá se llamaba María y el papá se llamaba Alberto. Ambos, María y Alberto Beretta, murieron en 1942, muy cerca el uno del otro. Y los dos eran franciscanos terciarios. Y quiero compartirles esto porque a mí me hubiera gustado, cuando yo leí La familia que alcanzó a Cristo, me hubiera gustado que esa hubiera sido mi familia, mis hermanos, mi papá, mi mamá. Y no sucedió. Tal vez porque mi testimonio fue demasiado mediocre, tal vez porque mi familia ya tenía muchas heridas en el momento en que yo leía esto. Pero lo comparto porque creo que los papás que quieren ser santos tienen acá, y que quieren que sus hijos sean santos, tienen un excelente programa de vida, si ustedes quieren, en el ejemplo de los papás de los hermanos Beretta. Y es María de Miquel y Alberto Beretta. Los dos eran franciscanos terciarios, es decir, habían asumido un compromiso. Los terciarios, como saben, de cualquier orden, en este caso de ellos era franciscano, asumen una disciplina espiritual adicional que la del cristiano común. Y yo creo que esta disciplina espiritual adicional, donde nos comprometemos a un cierto número de devociones en el hogar, a participar de determinadas fiestas católicas adicionales a la misa dominical, es una herramienta prácticamente indispensable para que nuestra vida espiritual esté a la altura de las exigencias, ¿no? María y Alberto tuvieron 13 niños, pero 5 de ellos murieron en la infancia por la famosa gripe española. Y el mayor de ellos murió de tuberculosis a los 18 años. Era una tragedia para ellos perder tantos hijos. Pero eran realmente personas que tenían una confianza en Dios enorme. Y la confianza en Dios significa, entre otras cosas, hermanos, ¿saben qué? No sentirse víctima. No sentirse víctima, no decir pobrecito, ¿por qué me pasa esto a mí? No decir pobrecito de uno mismo. Y su hija Virginia, la hermana mayor de Gianna, decía: mis papás eran 2 personas santas. Papá se levantaba a las 5 de la mañana para asistir todos los días a la misa diaria y servir en la misa como acólito a las 5:30 de la mañana. Después él regresaba a la casa para el desayuno y de ahí salía a trabajar. Mamá le preparaba el desayuno y apenas papá había desayunado, mi mamá iba a la misa de 7 de las mañanas, de tal manera que ella ya había terminado de preparar el desayuno, pero seguía en ayunas para poder comulgar. Y mi mamá, María, llevaba a todos los hijos que podían ir a esa misa. Y luego, en la tarde, cuando papá regresaba de trabajar, nos juntábamos todos, rezábamos el rosario, toda la familia, y confiábamos el día y los frutos del día a Dios. Giuseppe, otro de los hijos, decía: antes de que yo también fue sacerdote, ¿no? Antes de que yo conociera la fe a través de los libros o de la predicación, la respiré en mi hogar. La toqué con mis manos, así como mis hermanos y hermanas, porque nosotros veíamos cómo nos hablaban nuestros padres, el respeto y la autoridad que tenían sobre nosotros, la manera como ellos se amaban, la manera como trataban de vivir el evangelio. Todo esto lo practicaban delante de nuestros ojos. Eran personas extraordinarias con una gran fe en la providencia.
De otra forma, jamás hubieran tenido 13 hijos, decía él sonriendo. Pero miren acá cómo de alguna forma en esa vida sencilla y testimonial está el gran ejemplo. ¿Qué diferencia con los padres que a veces veo en mi parroquia, especialmente de la comunidad hispana, ¿no? Que vienen y dejan a sus hijos en la catequesis? Y como parte de la catequesis nosotros invitamos a que estos muchachitos, a veces menores, ¿no? Casi niños, que vienen para su preparación sacramental y su catequesis, les decimos que vengan a misa, y vienen a misa sin sus papás. Entonces, por más que en la parroquia uno se esfuerce explicándole a los niños la importancia de ser coherentes con su fe, de vivir su fe, etc., ¿cómo lo van a aprender si los papás son los primeros en no vivirlas? Cuando el niño recibe la primera comunión, el padre está contento de que haya recibido la primera comunión, pero no los ayuda en la mínima de las responsabilidades que han adquirido, que es ir a misa los domingos para recibir la comunión. Para eso fue la primera comunión, no para que fuera la última, sino que fuera la primera de todas las que tienen que venir. Entonces, de estos hijos, 3 se consagraron. Giuseppe, que era ingeniero, terminó siendo sacerdote diocesano. Virginia, que era médico como Gianna, entró a una comunidad religiosa y se convirtió en una misionera que terminó yendo a la India, doctora y religiosa misionera. Enrico se convirtió en un sacerdote capuchino después de haber acolitado una misa celebrada por el entonces joven San Pío de Pietrelcina, que nadie le llamaba San Pío todavía, ¿no? Él tomó el nombre de Padre Alberto, porque como saben ustedes, en las antiguas órdenes religiosas la tradición era adquirir un nuevo nombre, normalmente relacionado con un santo que uno apreciaba. Y él fue enviado como sacerdote y también como médico. Miren cuántos, pues Gianna también era doctora, ¿no? Cuántos decidieron estudiar medicina para servir a las personas. La hermana religiosa fue médico, este sacerdote capuchino fue médico, y él fue enviado como misionero, sacerdote y doctor a Grajaú, al Brasil. Allí 33 años se dedicó a la misión, ayudando a los más pobres de los pobres, a los enfermos y especialmente a los leprosos. Y por esta vida, este sacerdote capuchino y hermano de Gianna Beretta es el que ha sido declarado venerable y que está en caminos de beatificación. Varios de estos hermanos y hermanas asistieron a la beatificación y luego a la canonización de su hermana, de Gianna Beretta Molla, cuando la presidió el Papa San Juan Pablo II. Los hermanos comentan que Gianna misma quería irse de misionera al Brasil junto con su hermano. No estaba pensando necesariamente en consagrarse, aunque lo consideró, pero quería acompañar a su hermano para ayudarlo como médico. Y como saben, finalmente Gianna, cuando ya no era muy joven, a una edad en la que la gran mayoría de mujeres que iban al matrimonio ya se habían casado, conoce al señor Molla, un hombre también de vida extremadamente meritoria y cristiana, murió hace poco. Se casó y terminó siendo una mamá, ¿no? En su cuarto embarazo fue diagnosticada con un tumor y aceptó recibir cirugías, pero solamente con la condición de que la hija que estaba esperando, con la cual estaba embarazada, fuera preservada. Y ella le dijo a su esposo, y su esposo todavía recordaba con un poco de nostalgia y hasta con tristeza, en el sentido que feliz de que su esposa, incluso siendo viudo, fuera beatificada, pero la amaba y la extrañaba, ¿no? Y él dice, Gianna me dijo, si tienes que escoger entre mi vida y la del niño, te exijo que escojas la de la niña. La niña nació y después de pocos días de sufrimiento, o sea, Gianna pudo tener a su hija en sus manos, pero no por muchos días, después de mucho sufrimiento, murió. Y uno de los títulos que recibió Gianna y que desde ahora se aplica a todas las mujeres que están dispuestas a posponer tratamientos médicos para no afectar el desarrollo de sus hijos no nacidos, Madre Coraje.
Y el venerable Alberto Beretta, ahora que está camino, digamos, a la beatificación y que, quién sabe, pues se junte con su hermana en la lista de los santos beatificados. Recientemente un biógrafo de la familia decía, y por si acaso, no se sorprendan si esta familia sigue dando más frutos de santidad, pero ya saben de dónde viene. Y los esposos hoy en día, o los que están por casarse, pueden planear cómo convertirse en papá y mamá de futuros santos. Que tengas un buen día.